Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Patricia Kesselman. Les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Agradezco mucho a los organizadores de este congreso en permitirme participar y voy a compartir con ustedes, entre los temas que me fueron dados a elegir, una investigación sobre eclipses en astrología mundial y su relación con eventos que involucren gran número de personas y los eclipses de este año 2020 tan importantes para la astrología. Entonces, vamos a trabajar con una cuestión de investigación para el pasado y después análisis, y voy a tratar de hacer un pronóstico sobre algunos casos puntuales en este año 2020. Entonces, vamos a comenzar por la investigación. Eclipses. Eclipses son uno de los fenómenos astronómicos más estudiados por los astrólogos de todos los tiempos y se puede decir que es una de las manifestaciones celestes que más han impresionado a la humanidad. La palabra eclipse proviene del latín eclipsis, que a su vez viene del griego ecleipsis, que significa desaparición. Y esto es precisamente lo que es un eclipse, la desaparición transitoria o total de un astro por interposición de otro cuerpo celeste ante los ojos de un observador. Hay eclipses solares y hay eclipses lunares. Un eclipse solar es el que ocurre durante una luna nueva, literalmente torna el día en noche. Un eclipse lunar ocurre durante una luna llena y parece borrar a la luna del cielo, porque los eclipses son lunaciones especiales que se producen sobre la eclíptica, que es el camino del Sol en su paso por las diferentes constelaciones. Todos los años se producen algunos eclipses, tanto de Sol como de Luna. Este año 2020 particularmente es bastante profuso en eclipses. La astrología, que se basa en la ley de correspondencia y analogía, reza como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, para que perpetúe el milagro de la unidad. Eso quiere decir que a un determinado evento celeste le corresponde uno terrestre en la misma dirección y sentido. Macrocosmos, microcosmos. Vamos a comenzar por la tragedia de Armero. La tragedia de Armero fue un desastre natural que se produjo el 13 de noviembre de 1985 por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en el departamento de Tolima, en Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción toma por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido numerosas advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de la actividad volcánica en septiembre de 1985. Veamos ahora, primero que nada, el ingreso del Sol en Aries, donde encontramos que la Luna está en el medio cielo, en Piscis, en cuadratura al ascendente y en cuadratura también a Urano. Tenemos muy en cuenta, como siempre, los ángulos. El regente del medio cielo, Júpiter, uno de los regentes del medio cielo, está en la casa octava, recibiendo las cuadraturas, sendas cuadraturas de Marte, Plutón, de la oposición, de la explosiva oposición de Marte con Plutón, descargando en Júpiter en la casa 8. Luego tenemos que también el Sol en el medio cielo está cuadrado a Neptuno, indicando quizás esa cosa poco clara de desoír, advertencias, etcétera, de parte de la autoridad. Vemos también ahora el ingreso del Sol en Libra. Ahí tenemos un ascendente en Tauro, Saturno en Escorpio, exactamente en oposición al ascendente, Júpiter rigiendo la casa 8 de ese ingreso en cuadratura a Plutón, y Neptuno en cuadratura vuelve a estar en la octava, en cuadratura al Sol y a Mercurio. Vemos ahora la carta del eclipse, también levantada para Bogotá, y ahí vemos que Marte está clavadito o en conjunción al medio cielo. Marte exilado, en cuadratura también al ascendente, un Marte exilado que siempre es más dañino que un Marte en domicilio. El eclipse se produce en el signo de Escorpio, regido, dispuesto por Marte. Ahí tenemos
Venus, Plutón, cuadratura Júpiter, determinado de alguna manera a la octava porque está en la segunda por oposición, justo en cúspide de segunda. El nodo sur, el eclipse y Saturno, todos esos planetas en Escorpio. La Luna, el primer aspecto que va a hacer después de la conjunción con el Sol, va a aplicar a la conjunción con Saturno. Saturno está en Escorpio, es un Saturno regido por Marte. Y Marte en conjunción al medio cielo de esa carta. Vemos ahora la superposición. En la superposición vemos como el eclipse con el infortunio, que está en conjunción con el infortunio, y un poquitito más allá, Saturno, cae en conjunción con Saturno de la carta del ingreso. Vemos que tanto el eclipse, Saturno de la carta del ingreso, cae en el punto medio entre el eclipse y Saturno de el eclipse. El ascendente del eclipse en la casa octava del ingreso. Otra vez, medio cielo y Marte en conjunción al ascendente y también otra vez la activación de la cuadratura Neptuno-Sol. Venus de la carta en conjunción a Plutón. Venus-Plutón de la carta del eclipse en conjunción a Plutón de el ingreso solar. O sea, estaba como indicada la activación de del ascendente o de la carta, digamos, del ingreso del Sol en Libra. Tenemos acá también el ataque a la Embajada de Israel. Esto sucede en Argentina. El ataque terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires ocurre el 17 de marzo de 1992, cuando un furgón Ford F-100, conducido por un atacante suicida, fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, causando destrucción de la embajada, daños a una iglesia católica y a una escuela ubicada en un edificio cercano. En el atentado mueren 29 personas y hiere a otras 242, algunas de ellas sin identificar por la destrucción total de sus mutilados cuerpos. Entonces tenemos el ingreso del Sol en Aries. Ahí tenemos otra vez ascendente Capricornio, Saturno en la casa 2, opuesto a Júpiter en la 8. Y eso, descargando en Venus que está en la casa quinta. Y esto, la casa quinta, me recuerda que había un colegio cerca. El Sol, porque había también una iglesia, el Sol en Aries, cuadrado al ascendente, Mercurio, regente de la décima, también en Aries, dispuesto por Marte, que está en Géminis. Y la Luna también está en Géminis en ese ingreso. Vemos que el ingreso más cercano al ataque a la Embajada de Israel fue el ingreso de Capricornio, porque esto se produce en marzo, ¿no? En los primeros días de marzo, por lo cual el próximo ingreso todavía no estaba vigente. Ahí tenemos otra vez el ascendente en Capricornio, con Marte en la casa 12, en cuadratura partil a Júpiter, que está en caída, exilado en el medio cielo, y Saturno otra vez en la casa 2, y la oposición, la Luna en Cáncer, y la oposición Urano-Neptuno, partil Urano 13, la Luna en 13, partil opuesto a la Luna, esa Luna en Cáncer, que es regente de la 8 y está ubicada en la 7, ¿no? Miramos mucho la 8 y miramos mucho los ángulos porque la casa octava es la casa de las muertes y los ángulos son puntos de manifestación, muy importantes en cualquier caso. Entonces tenemos acá el eclipse. Fíjense como que el ascendente del eclipse, yo les estaba contando al principio que los ángulos tienen mucha relación en cuanto en qué lugar, dónde se va a disparar un determinado evento, porque tratándose de una carta
de configuración universal, hay que domificarla para cada lugar, pero las posiciones son las mismas. Por eso la domificación es lo que personaliza la carta y lo que permite determinar a posteriori, en este caso, que los eventos se realizaron se dispararon en alguno u otro lugar. Entonces tenemos el ascendente en Cáncer, en el grado 14, y el eclipse en el grado 13 de Capricornio en conjunción a Urano. Vamos a ver cómo este eclipse cae en conjunción, el ascendente del eclipse cae en conjunción exacta con la luna del ingreso. Y Urano del eclipse en conjunción a Urano del ingreso, también activando el eclipse que está exactamente en oposición a la luna del ingreso. ¿Ok? Entonces ese ascendente para Buenos Aires da o cae en el 14 de Cáncer, ¿no? En conjunción a esa luna, y por eso dispara, se expresa en este lugar. El huracán Katrina también tiene su explicación a través de las configuraciones universales. Uno de los ciclones tropicales más destructivos, mortíferos y costosos que haya impactado a los Estados Unidos. Fue un gran ciclón tropical que azotó el sur y el centro de los Estados Unidos en agosto de 2005. Produce grandes destrozos en Florida, Bahamas, Luisiana y Mississippi, incluyendo cuantiosos daños materiales y graves inundaciones. Toca tierra en la costa de Luisiana el 29 de agosto, convertido en un huracán categoría 3. Y a pesar de que en el último momento se desvía de su ruta, de todas maneras se convierte en uno de los huracanes más devastadores y destructivos en Estados Unidos en la historia reciente. Y quizás sea el mayor desastre natural de la historia de ese país. Importante. Entonces, ingreso del Sol en Aries, del 20 de marzo del 2005, esta vez sí lo levanté para New Orleans, Luisiana. ¿Por qué? Porque en ese lugar, exactamente ahí, quedan estos dos planetas, Mercurio y Júpiter, en el eje ascendente-descendente, puntos de manifestación, siendo Mercurio y siendo Júpiter dos planetas asociados con los vientos. Esta relación de la oposición aplicativa entre Júpiter retrógrado, doblemente aplicativa, y Mercurio estacionario con mucha fuerza en Aries, implica algo que se llama apertura de las puertas de los cielos para los vientos. Mercurio y Júpiter son dos planetas de los vientos. No conforme con eso, ese ingreso difícil presentaba la oposición Luna-Marte, y la Luna en conjunción separativa sí, pero en conjunción a Saturno, siendo Marte en Capricornio el regente de la casa octava. ¿Sí? Acá tenemos el Sol que está en la 12, y vamos a ver el ingreso de Cáncer, que es el más cercano a el fenómeno de Katrina. Ascendente en Aries, Marte en la casa 12, rigiendo la octava. Por supuesto, muchas veces cuando tenemos un ascendente en Aries, tenemos Escorpio en la octava, por lo tanto Marte es el mismo regente. Tenemos la conjunción Luna-Plutón y Marte opuesto a Júpiter, indicando la expansión de cualquier expresión marciana. Ambos dos haciendo cuadratura al medio cielo del ingreso a Cáncer. Acá tenemos el eclipse que estaba asociado con el huracán Katrina. Volvemos a ver otra vez el ascendente en Aries, Mercurio sobre el ascendente en oposición a Júpiter nuevamente, y el eclipse que se produce en el eje
Tauro, Escorpio. Saturno, regente de la 10, exiliado en la cuarta, y vamos a ver qué pasaba con la superposición. Entonces, observemos como que el ascendente del eclipse cae justo en conjunción con Mercurio, justo en conjunción a Marte del ingreso en la casa 12. Y bueno, Plutón vuelve a la misma posición, Marte, Neptuno no están haciendo aspectos, y Saturno se coloca justamente en conjunción a Venus en la casa cuarta. Venus, que es el regente de la 7 y de la casa 2, indicando probablemente los perjuicios económicos. Otra vez, un eje, el ascendente, en conjunción a un planeta, determinando por qué ese evento se produce en ese lado, en ese lugar y no en otro. La Puerta 12, que fue un evento también de la República Argentina, disculpen que sea un poco autorreferencial con mi país, pero es el que conozco mejor. La tragedia en la Puerta 12 fue uno de los desastres no naturales. No sé si aclaré en algún momento en esta charla que me cuesta un poco diferenciar los desastres naturales con los eclipses de los no naturales. Veo que están asociados a eventos que involucran gran número de personas, pero no diferencio muy bien, o no es posible diferenciar cuando se trata de un desastre natural o cuando se trata de un desastre no natural. En este sentido, la Puerta 12 fue un desastre no natural, porque fue una tragedia que se produce después de la finalización del partido de fútbol entre los equipos de Boca Juniors y River Plate, jugado en el estado de River, en el estadio de River. La Puerta 12 fue una de las que facilitaban la salida de los simpatizantes visitantes, en ese caso Boca. Por causas nunca aclaradas, pero conocidas por el periodismo, pero con el temor que ocasionaba vivir en un régimen militar, el comisario Aníbal Vigo, a cargo del operativo de seguridad, fue el principal responsable de que ese sector de salida a la calle no se encontraba liberado. Entonces, la presión de la multitud que salía causó la muerte de las 71 víctimas que murieron, la mayoría de ellos menores de edad, que murieron asfixiados o aplastados, 71 personas, por la presión de la multitud. Vemos que el ingreso solar en Aries se produce otra vez con un Marte en la casa 12. También tenemos un Saturno en Aries, exiliado, o en caída, mejor dicho, que es muy, muy agresivo. La Luna está en la casa octava, haciendo un trígono a Marte en la casa 12. Muchas veces los aspectos fáciles o los aspectos favorables contribuyen, ¿no? Como un trígono, contribuyen a favorecer cuestiones negativas entre casas desgraciadas, entre maléficos que envían aspectos a casas desgraciadas. Esos aspectos de facilitación facilitan los eventos muchas veces luctuosos. Entonces tenemos que la Luna en la casa octava está en trígono a Marte, pero como observamos también está en trígono partil a la cúspide de la casa 12, casa de las penas que puede sufrir el país, y también la Luna, el aspecto de trígono de la Luna cae en el punto medio entre Marte y Saturno, entre esa relación muy destructiva. Júpiter, regente de la 8 y dispositor de la Luna, se encuentra en la casa cuarta en cuadratura a Neptuno. Y la Luna además se encuentra en cuadratura a la conjunción Urano-Plutón en la casa quinta. La casa quinta es la casa que se relaciona con los espectáculos deportivos o artísticos, con algunas diversiones que puede tener que ver relación con el país, ¿no es cierto? Entonces, Urano rige el medio cielo, está en conjunción a Plutón, en la casa quinta, haciendo una cuadratura
a la luna que está en la octava. Vamos a pasar ahora a ver el eclipse que acompañó. Tenemos un ascendente que hay que observar en 15 de Acuario. Luego tenemos el eclipse que cae en el eje tercera-novena, un Marte, regente del medio cielo, angular, pero exiliado. Esta conjunción Urano-Plutón, que se determina o que está presente en la casa octava, y Mercurio, que es regente de la casa quinta, en conjunción en una conjunción aplicativa con Saturno, y vemos un poquito más la superposición. Entonces ahí vemos que el ascendente del eclipse cae en el mediocielo del ingreso. El eclipse activando Marte de la casa 12, en los mismos prácticamente grados, 23, 24. Y Marte del eclipse que estaba en la casa cuarta del ingreso, en conjunción, digo, Marte del eclipse, que estaba en la casa cuarta del eclipse, en conjunción a el ascendente del ingreso. Vamos a ver ahora el estadio de fútbol de Bruselas en el año 85, en 29 de mayo de 1985, también a través de actos de violencia por parte de los hooligans ingleses, que terminan en una avalancha de 39 muertos y 600 heridos. Entonces veamos, el ingreso del 20 de marzo del 85, esta vez para Bruselas. Ahí vemos otra vez en un ángulo la cuadratura de la Luna con Urano. También vemos Marte, Plutón, cuadratura Júpiter, Marte en este caso determinado para la 8 y el regente del ascendente en la octava en conjunción a un Venus exilado y retrógrado. Mercurio rige el medio cielo y el ascendente de esta carta. Marte, la casa octava. Tenemos que el eclipse, en este caso, cae en la casa 12, siendo Saturno el planeta que está en conjunción al ángulo. Vamos a ver ahora la superposición. Tenemos un ascendente en Virgo, en conjunción al medio cielo del eclipse, y Marte del eclipse en conjunción al medio cielo. El ascendente en conjunción a Saturno, el ascendente del eclipse en conjunción a Saturno, y tenemos ahí Venus y Mercurio, Venus otra vez en cúspide de octava, y Mercurio regente del ascendente y del medio cielo, otra vez en la casa 8. Tenemos también que Júpiter hace cuadratura, en este caso, al eclipse. Tragedia de Valley Parade. La tragedia de Valley Parade fue una serie de sucesos también en el año 85 en Inglaterra, donde murieron 56 personas y 265 resultan heridas debido a un incendio en las tribunas. Todo ocurre durante una celebración en un encuentro de tercera división. Tenemos aquí el ascendente y el medio cielo el ascendente en Virgo, el medio cielo en Géminis, y Mercurio otra vez en la octava. El Sol también en este caso está en la casa octava. La cuadratura Luna-Urano también en casas angulares. Y Marte es el corregente, en este caso de la casa octava, como en el caso anterior, en oposición a Plutón y en cuadratura a Júpiter. Júpiter es el regente, entonces regente y corregente de la casa octava tienen que ver con ese cuadrado cósmico, con esa semicuadratura. Acá tenemos que el eclipse cae justamente en conjunción al eje ascendente-descendente con Saturno sobre el ascendente también. En esta superposición, las conjunciones en relación al medio cielo y Marte no son tan exactas, pero sí tenemos el medio cielo
del eclipse en conjunción al ascendente del ingreso, y el ascendente del eclipse en conjunción a los nodos, al nodo sur, como indicativo, y los mismos aspectos, ¿no? El eclipse, por supuesto, está en cuadratura a Júpiter, descargando, que es el regente de la casa octava del ingreso. El atentado a la AMIA, también de mi país, fue un atentado con un coche bomba que sufre la Mutual Israelita Argentina, AMIA, 18 de julio de 1994. El mayor ataque terrorista que sufrió en nuestro país, y 85 personas muertas y 300 heridas, todavía sin resolución. La comunidad judía argentina es la más numerosa de Latinoamérica y la quinta mayor del mundo. Ingreso Aries, ascendente en Leo, con el Sol en la casa séptima, cuadratura a la Luna, y la conjunción Marte-Saturno se acababa de producir, ya un poquito separativa. Mercurio aplicando a Saturno, Mercurio en Piscis, muy débil, aplicando a Saturno en la casa séptima. Entonces, y tenemos acá Plutón en la casa tercera. No nos olvidemos, Venus rige la casa novena y ahí es donde están los nodos, ¿no es cierto? Y Venus, que rige la casa novena, que es la casa del extranjero, digamos la AMIA, una mutual religiosa asociada con la casa novena, ese Venus está en Aries, o sea, exiliado en la casa octava. Vamos a ver cómo el eclipse de luna, en este caso, cae en conjunción partil al medio cielo y aplicando ambos, el Sol y la Luna, a la cuadratura con Saturno. El ascendente está en Piscis y signo, ¿no?, regido por Júpiter. Júpiter en la casa novena en oposición a Marte en la casa tercera. Acá pueden intervenir diversas cuestiones que también están asociadas a lo religioso. Este grado 4 de Piscis es un grado que se repite mucho en relación a la Argentina porque es donde está la luna de la carta del 25 de mayo. Es un grado sensible para la Argentina. Tenemos acá la superposición, Venus que viene de la 8 en conjunción a la luna, el ascendente del eclipse en conjunción a Mercurio, aplicando a Saturno, Saturno conjunto a Marte del ingreso, y otra vez la oposición Marte-Júpiter, determinados a la casa octava del ingreso, y el medio cielo en la casa del medio cielo del ingreso en la casa tercera el medio cielo del eclipse en la casa tercera del ingreso. ¿Ok? Bien, creo que no tengo más nada para decir. Atentados en París 2015. Los atentados de París de noviembre del 2015 fueron varios ataques terroristas cometidos en la noche del 13 de noviembre de 2015, en los que murieron 135 personas. Los tiroteos fueron en un restaurante, en un teatro y en una brasserie, o sea, todos sitios de esparcimiento y de diversión. Tenemos acá que el ingreso solar de marzo del 2015 ya presenta un ascendente en Escorpio con Saturno presente en la casa primera y un stellium importantísimo en Aries. La luna está en Aries, rige la casa octava, y la conjunción Marte-Urano en casa quinta, en conjunción o muy cerquita del nodo sur, que también estaba en la casa quinta. Esto también, aparentemente, previamente al ingreso, hubo un eclipse porque ahí está el nodo muy cerquita. Entonces, vemos que Plutón también está en Capricornio, en cuadratura partil exacta 15-15 a Urano. ¿Ok? Entonces vamos a ver el eclipse. El eclipse levantado para París
cae con el ascendente en Virgo y con Marte en conjunción al ascendente en cuadratura a Saturno. El eclipse trabajando en el eje 2.8 o presente en el eje 2.8. Acá tenemos también a Júpiter sobre el ascendente también. Esta Júpiter-Marte no están en conjunción, no están en una conjunción muy abierta, con Saturno por ahí en medio actuando. Y Neptuno en oposición a Júpiter. Neptuno en Piscis en oposición a Júpiter, también indicando, ¿no?, el tema de diversión o de esparcimiento, etc. Entonces tenemos que el ascendente del eclipse con Júpiter, Júpiter toca el medio cielo del ingreso y aquí tenemos Marte, cuadratura Saturno, y Júpiter también cuadratura Saturno. Mercurio y la Luna rigen la casa octava. Mercurio la rige, la Luna la corrige. Mercurio lo encontramos en oposición a la Luna y en conjunción a los nodos, en conjunción al nodo norte, en el eje quinta 11, ¿no? Justamente quinta 11. Y la Luna, que está prácticamente en conjunción a la Luna del ingreso, se produce después, y el medio cielo del eclipse en conjunción a la casa séptima del ingreso. Es decir, otra vez vemos actuar los ejes, ¿no?, como disparador de evento. Tenemos también acá el ingreso solar de Aries comparado con la carta de la Quinta República Francesa, y vemos las congruencias. El ascendente de la Quinta República Francesa está en conjunción al Saturno del ingreso, y tenemos todos estos planetas en Libra, incluso el medio cielo de la República Francesa, en oposición a toda esta serie de planetas en Aries. Urano de la República Francesa en conjunción a Júpiter en la casa novena, fue un ataque extranjero sorpresivo, también religioso, ¿no? Y la Luna de la República Francesa en Cáncer en conjunción al infortunio del ingreso. Me estoy fijando a ver si tengo algún otro aspecto para relatar, y sí, tenemos Marte de la República Francesa en oposición a Saturno del ingreso. Creo que acá tenemos otra carta, la carta de la República Francesa, ahora está desde abajo, en relación al eclipse de Luna. Y entonces ahí también tenemos que el ascendente del eclipse está en conjunción a Plutón de la República Francesa en la casa novena. El Sol y la Luna del eclipse en conjunción a Venus en la casa décima, conjunción al medio cielo de la carta de la República Francesa. Saturno en oposición a Marte de la República Francesa, y el Sol y la Luna, el eclipse en la casa cuarta de la República Francesa. Neptuno también está en relación a Júpiter y a Plutón, Neptuno del eclipse en relación a Plutón de la República. Como vemos, muchas congruencias cuando suceden cosas. Caída del muro de Berlín, la tengo un poco reducida, porque solamente me voy a referir, no me voy a referir a la conjunción de Saturno-Júpiter, sino que simplemente me voy a referir a los eclipses y a los ingresos. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, un muro de 50 kilómetros de largo y 4 de alto que durante 28 años, un número muy astrológico, corresponde a una vuelta de Saturno, divide Berlín occidental de la República Democrática Alemana. Bueno, a partir de ahí todo cambia. Entonces sí, me voy a referir a la conjunción Júpiter con Saturno. Algo tengo, algo conservé. La conjunción de Júpiter con Saturno, levantada para Berlín, se produce en la casa tercera y
en ese momento, la conjunción Júpiter con Saturno recibe o recibió una cuadratura de Marte, de un Marte en caída, y como sabemos que cuando Marte, cuando cualquier maléfico está en sus signos de detrimento, de exilio, de caída, de debilidad, son aún más maléficos. El Sol en Leo en la casa 12. Vamos a ver el ingreso solar a Aries en esa oportunidad, que se produce el 20 de marzo de 1989, tiene un ascendente en Virgo con la luna ahí, opuesta a su dispositor, Mercurio en Piscis, y ambos, luna opuesta a Mercurio en cuadratura al regente de octava en conjunción a Júpiter partil en el medio cielo. Observemos que tanto el ascendente como el medio cielo, como el descendente, como los planetas ubicados ahí, están en signo doble. Tenemos el Sol que está en esa oportunidad en la casa octava, recibiendo cuadratura de Urano, Neptuno y Saturno. El eclipse que estuvo asociado con la caída del muro de Berlín fue este eclipse que se produjo en Virgo, en el grado 7, y con un ascendente en el grado 22, y con Marte en la casa 12. La cuadratura del regente del ascendente, Mercurio, con la triple conjunción, también está vigente. Marte es el regente de la octava y Mercurio también el regente del medio cielo. Acá esta oposición, esta cuadratura de Mercurio también recibe la cuadratura, Mercurio también recibe la cuadratura de Júpiter, que está en oposición a todos estos planetas en Capricornio. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Acá también se superpone el ascendente, sobre el ascendente del ingreso, ahí tenemos el eclipse que está en cuadratura a los planetas que están en el medio cielo. Marte del ingreso en cuadratura, Marte del eclipse en cuadratura al medio cielo del eclipse, y todos los aspectos que ya detallamos. Júpiter desde Cáncer también le hace cuadratura al Sol en Aries. Entonces acá tenemos todo, Mercurio también del eclipse en oposición al Sol. Y entonces ahí tenemos la serie de interrelaciones que hacen que signifique un evento que involucre gran número de personas, porque las cartas en sinastría se tocan sobre todo en los ejes. Los ejes juegan un rol muy importante. Acá tenemos la lunación de la caída del muro, donde tenemos conjuntos al medio cielo, esa triple conjunción, Saturno involucrado en oposición partil a Júpiter. Quiere decir que esto es un ciclo crítico de la conjunción de Júpiter con Saturno, que se había producido en 1981, conjunción de Júpiter con Saturno, y ahí la tenemos en Libra, en conjunción a Mercurio. Observen, en Libra en conjunción a Mercurio del eclipse solar. Fíjense cómo este Mercurio está en conjunción a la conjunción de Júpiter con Saturno, en cuadratura a Júpiter y en oposición a todos estos planetitas en Capricornio: Urano, Saturno y Neptuno. Estamos, hará 30 aproximadamente años, ¿no es cierto? O va a ser 30 años, porque estamos con los planetas, con Saturno otra vez en Capricornio. Bien, acá tenemos entonces esa oposición, que es un punto crítico siempre, para después decrecer. Los aspectos de una conjunción se toman en relación a esa conjunción. Entonces, el ciclo comienza cuando el planeta rápido conjunta lento, entonces la relación es que
el ciclo crece, llega a su apogeo en la oposición, decrece y muere. Ahora estamos a la inversa en el último tramo de la conjunción de Júpiter con Saturno que se produjo en el año 2000. A fin de año, como todos sabemos, se produce la próxima conjunción de Júpiter con Saturno, que forman un ciclo de conjunciones entre sí, y que va a cambiar precisamente a fin de año de elemento. Por eso este año es tan importante, por eso y por conjunción, y por la serie de conjunciones que se producen en Capricornio. Default argentino del año 2001. Aquí tenemos un ascendente en Tauro. El año 2001 fue un año muy importante, porque pasaron muchas cosas. Y entonces tenemos acá que el ascendente está en Tauro, ¿no? Si estamos hablando del default, con una Venus exilada y retrógrada, mal dispuesta, Saturno en Tauro sobre el ascendente y la conjunción de Marte con Plutón en la casa octava. Otra vez tenemos maléficos en casas desgraciadas enviando buenos aspectos o aspectos de facilidad o de conexión a planetas en mal estado. Entonces eso no hace más que facilitar las cuestiones negativas. En el medio cielo tenemos a Urano, que está en cuadratura a Saturno, indicando cuestiones imprevistas, ambos dos regentes del medio cielo, y ubicado en el medio cielo otra vez un Mercurio muy debilitado, que aplica a la cuadratura de la conjunción Plutón-Marte, pero también aplica a la cuadratura muy exacta con Júpiter. Júpiter es regente de la casa octava. Entonces, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Tenemos otra vez acá un ascendente en Tauro, hablando de economía, y el eclipse que esta vez se produce en la casa, en cúspide de casa octava. Ahí tenemos el nodo sur, Mercurio, y también el eclipse que está presente ahí en la casa octava. La conjunción Plutón-Venus en la casa séptima, Venus rige el ascendente, y un Marte angular en cuadratura a Saturno y en cuadratura más abierta a la conjunción Plutón-Venus. Vamos a ver ahora la superposición. El ascendente del eclipse cae justo en conjunción en el 25 de Tauro, además sobre la estrella con tan mala prensa que se llama Algol, asociada con decapitación. Entonces el ascendente del eclipse cae sobre Saturno del ingreso. Tenemos que la conjunción Plutón-Venus en conjunción a la conjunción Plutón-Marte en la casa octava del ingreso también el eclipse, Mercurio que está en la novena, y la cuadratura Mercurio-Júpiter activada por Marte del ingreso, que está en conjunción al medio, Marte del eclipse en conjunción al medio cielo. Esto en conjunción a Mercurio del ingreso. Atentado a las Torres Gemelas. En el mismo 2001, con la misma conjunción de Plutón-Marte, en este caso también en la casa octava, pero rigiendo la casa séptima, con Saturno sobre el ascendente, esta oposición Júpiter, cuadratura Mercurio, también fíjense que acá tanto Júpiter como Mercurio están en un signo doble, Venus, regente del ascendente, en la casa 12, vamos a ver ahora y Urano en el medio cielo, en cuadratura al eje ascendente-descendente, indicando los aviones, las sorpresas, todas esas cuestiones. Saturno es el regente de la novena y está asociado siempre con cuestiones que tienen que ver con Medio Oriente. Saturno está relacionado con el pueblo semita, y bueno,
veamos ahora el eclipse del 5 de julio, donde tenemos Plutón-Marte en la casa cuarta, en cúspide de casa cuarta, opuesto a Saturno, que está Marte rige la casa octava, Saturno está en la casa novena otra vez, y también involucran no solo el medio cielo, sino que a Mercurio, que es regente del ascendente. Estos dos planetas también están en cuadratura al ascendente. Marte rige la casa octava, y vamos a ver ahora cómo queda la superposición. Entonces vemos ahora que la luna, el eclipse, la luna del eclipse y el sol del eclipse están en el eje tercera-novena. Urano sigue del eclipse en el medio cielo. Venus, regente del ascendente del ingreso, está en conjunción a Saturno. Venus, regente del ascendente del ingreso, está en conjunción a Saturno, pero esta es Venus del eclipse. Saturno del eclipse en conjunción a Júpiter y en cuadratura a Mercurio en el medio cielo. Argentina 2020. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar, y esto fue el análisis, lo que yo les mostré de la investigación de los diversos eventos que habían tenido relación con eclipses y con el cero de Aries, y entonces ahora vamos a hacer pronóstico. Vemos que este ingreso se produce el 20 de marzo del 2020, con una serie de planetas sobre la casa 1, ascendente en Capricornio, Saturno en el último grado de Capricornio, en conjunción a Marte, en conjunción a Plutón, en conjunción a Marte, en conjunción a Júpiter y en conjunción a Marte. Es decir, viene Marte, Júpiter, Plutón, Saturno. La Luna está en Acuario en la casa 2 y el ascendente del ingreso en Capricornio, en el 12, en el eje ascendente-descendente, en el 12 de Capricornio, 12 de Cáncer. El Sol, que rige la casa octava, está en la casa cuarta del ingreso. Vamos a ver ahora el eclipse, ¿no? El eclipse, otra vez encontramos un ascendente en Aries, un Marte en la casa 12, rigiendo la casa octava, y Plutón, que también rige la casa octava en conjunción a Júpiter, amplificador, con un Saturno en el medio cielo, que siempre se ocupan de oscurecer el cielo de algún lugar o de entristecerlo, y en el eje tercera-novena, otra vez el eclipse en el eje Cáncer-Capricornio, que como vemos está muy cerquita de lo que ya señalábamos recién, el ascendente del ingreso. Entonces tenemos ascendente del ingreso en conjunción al eclipse, Júpiter del eclipse en conjunción a Marte, Plutón del eclipse en conjunción a Plutón y Saturno del eclipse en conjunción al medio cielo, que a su vez está en conjunción a Plutón del ingreso. Otra vez, cuestiones tensas asociadas con lo que puede ser, Marte también, digamos que está ahí muy cerquita de la conjunción, de hacer conjunción con el Sol. Marte está en Aries, que viene de la casa 12 del eclipse, y entonces, bueno, puede ocurrir o va a detonar ese eclipse donde puede involucrar un accidente o un evento que esté asociado con gran número de personas, porque justamente el eclipse en el grado 13 cae en conjunción al ascendente del ingreso para la Argentina. Veremos y ya lo sabremos. También el ascendente del eclipse, como veo, está en cuadratura a todos estos planetas, al estelium en Capricornio 21, 22, en cuadratura Marte, Júpiter, Plutón, ¿no? Un poquito más atrás viene Saturno. Mercurio
está retrógrado y rige el medio cielo del ingreso, y vemos o sabemos que Mercurio retrograda a partir de ese grado 12, o sea que va a tocar de alguna manera la casa séptima del ingreso. Estaremos atentos a ver qué sucede en esos días para que nos pueda dar una pista acerca de lo que puede significar este eclipse. En todo caso, sabemos que estos eclipses están asociados a eventos que involucran gran número de personas. Inglaterra. Inglaterra también está eclipsada. Bueno, me llama mucho la atención la cantidad de planetas entre la casa 12 y el ascendente que tiene el ingreso levantado para Inglaterra en particular, Europa en general. Tomo Inglaterra porque ahora vamos a ver, ahora voy a contar un poquito más. Lo primero que me llama la atención de esta carta, como digo, bueno, es una pequeña investigación que hice para este congreso. Pero digamos que es llamativo la cantidad de planetas que tiene el ingreso solar del 20 de marzo del 2020 para Inglaterra o, como dije, como está todo muy cerquita, Europa casi en general. Sin embargo, me llama la atención porque tiene una domificación muy parecida a la de la reina Elizabeth. Veamos ahora la carta de la reina Elizabeth. Acá la tenemos, Queen to Elizabeth. Entonces, ascendente en Capricornio, tiene bastantes malos tránsitos sobre el ascendente, la señora, que ya es una señora mayor, y el medio cielo en Escorpio con Saturno ahí, y observemos la luna, que la reina la tiene en Leo, vamos a observar la superposición con el ingreso solar y cuánto, ¿no? ¿Cuánto asociado? La misma domificación, repito, y todos estos planetas sobre el ascendente de la señora y la oposición de la luna del ingreso con la carta de la reina. Tenemos también el sol del ingreso en conjunción a Mercurio de la reina y tenemos la conjunción Sol-Urano que está recién despegando. Bien, vamos un pasito más. Vamos a ver el eclipse del 5 de julio, el mismo que habíamos visto hace un ratito para la Argentina, el eclipse de luna en el eje Cáncer-Capricornio en el grado 13, que también tiene muchos planetas asociados, asociados al ingreso, la conjunción Júpiter, Plutón, Saturno, están muy cerquita, y Marte ahí en el medio cielo, en un signo que está en cuadratura a los signos del eclipse, ¿sí? En Aries, pero ahí clavadito en el medio cielo o en la casa décima, por dicho. Vamos a ver ahora la superposición. Vemos que el eclipse cae sobre Plutón de la casa sexta de la carta de la reina, al mismo tiempo que tiene todas esas conjunciones con el ascendente. Bueno, como Plutón le rige el medio cielo, el ascendente del eclipse en conjunción a la séptima, otra vez en los ejes ahí actuando, y digo que como el eclipse cae o rige, el eclipse cae sobre el planeta que rige la casa décima de la reina, es probable, y como está en la casa sexta, es probable que tengamos noticias de que o bien pueda abdicar o bien quizás pueda enfermarse. Vemos que no, pero sin embargo vemos que tanto el príncipe William como Kate Middleton, ahora las vamos a ver a los dos, ambos nacieron en un eclipse y claro, cada 19 años se repite los eclipses en el mismo lugar. Este año, 2020, tenemos una repetición del eclipse en el cual nació William. Y además tenemos una repetición de los eclipses del año 2001, que me olvidé de nombrar hace un ratito. Entonces tenemos que el eclipse del 21 de junio del 2020 cae en conjunción con el sol del príncipe
Bueno, esto tiene que ver con su casa séptima, porque el eclipse está en la casa séptima, pero quizás puede tener que ver también con alguna cuestión que tenga que ver o que esté asociada a los reinados, porque el Sol, ningún indicador mejor que el Sol para los reinados. Ahora bien, tanto William como Kate tienen muy malos aspectos determinados a la casa séptima, ¿no? Porque fijémonos que el Sol de William le rige la casa octava, ¿no? Y va a estar activado por el eclipse, y tenemos Urano, que ha hecho oposición todo este tiempo a su medio cielo, pasándole por la casa cuarta, indicándole cambios en la vida. Este Mercurio, que va a estar transitando, dando vueltas por ahí, tocando su eje nodal, porque, como les había comentado hace un ratito, retrograda sobre el grado 12, entonces va a tocar el grado 12. ¿Y qué otra cuestión? Que tenemos todos estos planetas en Capricornio, Saturno haciéndole cuadratura a Júpiter al medio cielo, y todos estos planetas en Capricornio, Plutón cuadratura a Plutón y Júpiter cuadratura a Plutón, movilizándole también la casa novena. Su Júpiter natal es regente del ascendente, por lo cual es muy importante. Tenemos también que el eclipse hace cuadratura al eje ascendente-descendente, o sea que ese eclipse podría indicar también algún problema, alguna dificultad en la pareja. Fíjense cómo el medio cielo del eclipse está en el grado 10 de Aries y su Marte natal está en conjunción al fondo del cielo entonces del eclipse. En el caso de Kate, el eclipse que la moviliza bastante es el eclipse del 5 de julio, el que cae en el eje Cáncer-Capricornio en el grado 13, porque ella tiene su luna natal en el grado 13 de Cáncer, a punto de eclipsarse, ¿no? Llamativo. El príncipe William, eclipse de Sol. Kate, eclipse de luna, ¿no? Y ambos con una 7, una casa séptima muy mal dispuesta. En este caso tenemos Saturno, Plutón, Júpiter, Marte está haciendo cuadratura al eclipse, Saturno también. Bueno, podría tratarse de un problema de pareja, ¿no es cierto? Pero también otro tipo de cuestiones que los involucre, que también lo que hagan los reyes es probable que afecten a muchísima gente, o lo que pase con los reyes tenga que ver con muchísima gente. Entonces, aquí no tenemos nada más que decir, pienso yo. Voy a mirar. Urano, sí, estaba buscando Urano. Urano está en cuadratura a Venus de Kate en el eclipse, ¿no es cierto? Y ese Marte en Aries, en cuadratura, en signo que está en cuadratura a su Marte natal, a su Saturno-Plutón natal, porque nacen muy cerquita uno de otro. El príncipe William nace en junio del 82 y Kate en enero del 82. Ok, vamos a ver otro ingreso, el ingreso del Sol en Aries, pero para Alemania. Este ingreso es un poquitito peor que el de Inglaterra, porque tenemos la luna sobre el ascendente, indicando cambios, siempre la luna en el ascendente indica cambios, y todo ese stellium, Marte, Júpiter, Plutón y Saturno en la casa 12. La casa 12, ya habíamos visto, es la casa de las pruebas del país, y bueno, es una casa realmente poco simpática. ¿Qué pasa? Angela Merkel, también tenemos que considerarla, la primer ministro de Alemania, bueno, tiene bastantes malos tránsitos a su conjunción Júpiter, Júpiter-Mercurio, Urano-Sol, sobre todo Urano-Sol que tiene sobre la casa octava, ¿no? Tiene malos tránsitos y vimos algunas cuestiones de Urano-Sol
en actos, en presentaciones donde Angela Merkel no podía parar de temblar. La conjunción Urano-Sol está muy asociada a problemas neurológicos, y este Urano-Sol están en la casa octava, o casa peligrosa, si las hay. Vemos que Angela tiene a Marte en Sagitario retrógrado sobre el ascendente y la Luna en Acuario muy cerquita de lo que vimos de la Luna del ingreso solar. Veamos ahora cómo queda el ingreso solar en relación a la carta de Angela Merkel. Tenemos afuera la carta del ingreso y adentro la carta de Angela Merkel. El medio cielo del ingreso está en conjunción con el ascendente de Angela y el ascendente del ingreso en conjunción a la luna de Angela. Todos los planetas que están en la casa 12 en oposición a los planetas de la casa octava de la señora Merkel. Y vamos a ver que tenemos aquí el eclipse levantado para Berlín, donde queda un ascendente en Leo con el eclipse en el eje 12 sexta. Ese eclipse, digamos, activa de alguna manera otra vez la casa 12, Marte casi en conjunción al medio cielo, y veamos cómo queda en superposición a la carta de Ángela. Ahí vemos que el ascendente del eclipse cae en la casa octava de Ángela, y el eclipse propiamente dicho sobre Júpiter, regente del ascendente natal, que es un tránsito, una movilización difícil, el regente del ascendente, sobre todo con tan malos tránsitos, y finalmente tenemos que el otro eclipse, hay otro eclipse que se produce el 14 de diciembre del 2020, que tenemos el ascendente del eclipse en conjunción al Júpiter natal otra vez, y el eclipse en conjunción a Marte de la carta de Angela Merkel, y Marte del eclipse en oposición al medio cielo. ¿Pasará algo con la señora Merkel que no le va a permitir terminar su mandato? Tiene para un año más hasta el fin del 2021, pero quizás su salud no le permita llegar hasta el final de su mandato. Con esto terminamos. Espero que la investigación y los pronósticos sean de vuestro agrado, y vuelvo a agradecer a los organizadores y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos.